Buenas noches, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar ya propiamente de la sociología política de Niklas Luhmann. Vamos a conversar principalmente sobre tres puntos. Primero, las consecuencias de la definición de un concepto sociológico de sociedad para la observación de la relación entre sociedad y política. En segundo lugar, la sociedad moderna, una sociedad sin centro. Básicamente vamos a hablar de las consecuencias que tiene la descripción de la sociedad como una sociedad funcionalmente diferenciada para la concepción de lo político. Y en el tercer punto vamos a discutir un poco sobre la recepción de la sociología política de Niklas Luhmann en la ciencia política. El pensamiento político. ¿Alguien está solicitando acceso? Okay. El pensamiento político ha estado caracterizado por la persistencia de una tradición que se remonta a la antigüedad griega. En este orden de ideas podemos tomar de la historia intelectual, concretamente de la teoría de los lenguajes políticos de John Pocock, y podemos hablar de el aristotelismo político, ¿no? Como una forma de definir esa tradición. Para los que no lo saben, Pocock habla de lenguaje político para referirse a un conjunto de patrones de discurso que se pueden encontrar históricamente. Entonces estos patrones describen pues formas de hablar, conceptos comunes, lugares comunes, y la labor del historiador pues consiste pues en justamente identificar estos patrones y bueno, de alguna manera clasificarlos y tipificarlos. Luhmann mismo no utiliza esta conceptualización, si bien conocía algo de poco, en concreto su libro El momento maquiavélico, no podemos decir que fuera más allá de eso, que fuese un conocedor de lo que se conocía como la escuela de Cambridge, aunque estaba al tanto pues, de algunos trabajos, por lo menos los más importantes, de Quentin Skinner y el ya mencionado de Pocock. Pero la descripción que Luhmann hace calza muy bien con esta conceptualización del lenguaje político. Entonces, para describir la tradición política vamos a utilizar esta abstracción de un lenguaje político que vamos a llamar aristotelismo político. Entonces, el aristotelismo político consiste en un patrón de discurso que básicamente se apuntala sobre una distinción, y es la distinción entre polis y oikos. Y bueno, acá aprovecho justamente para puntualizar, quizás porque Luhmann, con mucha probabilidad de forma consciente, no se decidió por otras conceptualizaciones alternativas. Y es que Luhmann pensaba que el pensamiento se articulaba en distinciones, ¿no? Y esto, como lo hemos discutido ya, tiene su fundamento en su filosofía de la ciencia, ¿no? Como lo discutimos cuando hablamos de el entorno intelectual que rodeaba la obra de Luhmann, ¿no? Entonces, para Luhmann el pensamiento se articula en distinciones, ¿no? Y a Luhmann lo que le va a importar es la relación entre unidad y diferencia. Cómo estas distinciones operan de cierta forma, de tal modo que el camino hacia otras distinciones queda bloqueado, o cómo la unidad de la distinción queda también fuera de vista, ¿no? Fuera de perspectiva, ¿ya? Y la unidad de la distinción pues se remite pues a la operación del observador, ¿no? Esto por supuesto tiene que ver con la teoría de la observación de Luhmann,
con la cual poco a poco nos vamos a ir familiarizando también, ¿no? Entonces, dado que, para ponerlo en términos más llanos, Luhmann no habla de patrones de discurso, sino de distinciones, probablemente por esa razón no utilizó estas conceptualizaciones. No obstante, insisto, hay paralelismos interesantes y se puede hablar pues de un lenguaje del aristotelismo político como una tradición intelectual, una tradición semántica, diría Luhmann, que ha dominado las descripciones sobre la política y la sociedad, ¿no? Y justamente a lo que quiere apuntar Luhmann es a esto, ¿no? La indistinción de esta semántica entre lo político y lo social, ¿no? O lo borroso de esa distinción. Entonces, como les decía, si bien, o mejor dicho, justamente porque se parte de la distinción de polis y oikos, ¿verdad? La concepción de lo político, primero va ligada a concepciones éticas que iban también vinculadas a la vida en la ciudad, ¿no? Cuando el fin que se debía perseguir en la vida de la ciudad era la buena vida, cuando el hombre podía solo realizarse, digámoslo así, en la ciudad como ciudadano, ¿no? Estas conceptualizaciones, aunque hoy en día no aparecen tal y cual como fueron formuladas en la filosofía antigua, de alguna forma siguen presentes, ¿no? en nuestros conceptos de ciudadanía, en nuestros conceptos de, si bien aunque hoy no se enfatizan tanto los deberes de los ciudadanos, sino los derechos, bueno, el republicanismo y el renacimiento del republicanismo, que tuvo lugar hace no más de una década con por ejemplo, trabajos como los de Philippe Petit, ¿no? Entre otros. Y bueno, desde los 70 también, porque el mismo Quentin Skinner y los trabajos de Poco también contribuyeron a este renacimiento de la teoría política republicana, ¿no? Entonces, en este sentido, esta idea de que el hombre se realiza en la política persiste, ¿no? Sigue viva en nuestro discurso político, en la semántica política, ¿no? Y por otra parte, la política se identifica con todo lo relativo a la ciudad, ¿no? Y la distinción, ¿cuál es? ¿De qué se distingue la polis? De el oikos, que viene a ser el ámbito de lo doméstico, ¿no? Y de lo doméstico, pues, en un sentido muy amplio, ¿no? Porque ha sufrido grandes mutaciones a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, en la sociología marxista se habla de los modos de producción, ¿no? También se habla en la antropología pues, de la evolución de las distintas estructuras económicas, ¿no? Pero básicamente distinguimos actividades que son de subsistencia, el trabajo de la tierra y las más avanzadas o las que producen mayores conexiones, que son las actividades comerciales, ¿no? Sobre todo cuando se practica el comercio a larga distancia, ¿no? Que tradicionalmente es considerado por historiadores y antropólogos uno de los gatillantes de grandes organizaciones político-territoriales como los imperios, ¿no? E incluso también redes comerciales que van más allá de los imperios, como la famosa ruta de la seda, ¿no? Pero el punto es que, básicamente, en términos muy abstractos, muy generales, lo político en este sentido, primero se asociaba a lo social y se distinguía, pues, básicamente, de lo económico, ¿no? Ahora,
Naturalmente, el pensamiento político ha evolucionado mucho, ¿no? Pero lo que persiste también de esta, de esta distinción primaria, ¿no? Son otro conjunto de distinciones que vienen en el lenguaje político del aristotelismo. Y esta es principalmente la distinción, por ejemplo, entre género y especie, ¿no? Fíjense, debemos también al aristotelismo parte básica de nuestro lenguaje lógico y por ende de nuestro lenguaje científico, ¿no? Entonces, categorizamos al mundo en función de esta distinción género y especie. Y de manera más concreta, para nuestros intereses, ¿verdad? El hombre, como género, era considerado parte de la naturaleza, ¿no? Y se concebía que el hombre como género, pues, solo podía vivir en comunidades, ¿no? En comunidades políticas. Y que toda la humanidad entendía como género, pues de manera muy difícil, ¿verdad? Podía considerarse que viviese en una misma comunidad política. Incluso hoy en día se considera que esta idea de un Estado mundial, pues, es poco más que una utopía, ¿no es cierto? Entonces, a lo que apunta Luhmann es justamente a que nos es natural pensar de esta manera por estas estructuras, por estas distinciones, ¿no? Ahora, más allá de esto, lo importante para Luhmann es que no, con este lenguaje político del aristotelismo, ¿verdad? Y luego más tarde, ya en el siglo XIX, la distinción Estado-sociedad, ¿no? Por ejemplo, en el pensamiento de Hegel, que va perfilando un poco más la función de lo político más allá de la polis, ¿no? Este, eh, pero independientemente sigue marcándose esa diferencia entre lo político y lo económico, porque la sociedad también remite a vamos a decirlo así, a una actividad económica. La sociedad remite por ejemplo, a la actividad del individuo y básicamente las actividades del individuo que competen a su subsistencia, que competen al libre desenvolvimiento, pues, de sus facultades, que competen a la adquisición de propiedades, ¿verdad? A la libertad de contratos, etcétera. Entonces, el Estado viene a ser, pues, garante, ¿verdad? Primero, de que la sociedad viva en orden, ¿no? Garantizar la justicia, garantizar el orden y de esta forma garantizar la prosperidad, ¿no? Y bueno, la distinción Estado-sociedad también tiene una historia muy larga, ¿no? Dependiendo de autores, vertientes, ideologías, también va a adquirir distintas acentuaciones, ¿no? Pero, insisto, a lo que va a apuntar Luhmann es que no existe mucha diferenciación allí entre lo que es lo social y lo que es lo político, ¿verdad? Porque y lo económico podríamos agregarlo, porque lo social básicamente se equipara a lo económico. ¿Y dónde queda lo social en específico? ¿No? Y lo social y lo político también tienden a confundirse, sobre todo porque no existía un concepto de sociedad. Que recuerden que esa es una de los énfasis de Luhmann cuando empezamos a hablar de su teoría de la sociedad. Tratar de delimitar, tratar de generar un concepto operativo de sociedad para que la sociología pudiera trabajar. Básicamente lo que se preguntaba Luhmann, ¿cómo es posible que como sociólogos hasta este momento hemos estado trabajando sin poseer un concepto por lo menos mínimamente consensuado sobre lo que es sociedad? Entonces, fíjense ustedes, la definición de lo social, o mejor dicho, la definición de un concepto de sociedad,
a entrar en concurrencia con esta tradición. Entonces esto pone a Luhmann en la situación, ¿verdad?, de tener que contradecir muchos supuestos de esta tradición política tan longeva, ¿no? Fíjense ustedes que una de las consecuencias más importantes de esta tradición del aristotelismo político es considerar que el Estado, ¿verdad?, es el timón de la sociedad. El Estado es aquel locus céntrico desde donde se dirige lo social. Además, piensen ustedes también en el concepto de cibernética, ¿no? Por ejemplo, en las ideas sobre todo de Norbert Wiener. Recuerden que el origen etimológico de la palabra cibernética viene de Kubernetes, ¿no? Y esto significaba pilotar, ¿ya? Entonces, pilotar, conducir, ¿no? Entonces, esa idea sigue aún hoy en día presente. Se piensa que el Estado es el aparato de conducción de la sociedad. El Estado es el encargado no solamente de vigilar por el bienestar social, sino que es el encargado de llevarla a buen puerto, llevarla a buen destino, producir bienestar económico, producir progreso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, Luhmann va a venir a contradecir esta idea, como lo vamos a ver ahora en el segundo punto, ¿no? A lo que va a llegar Luhmann también es a concluir que existe un desfase entre la semántica política y la estructura social. ¿Por qué? Primero porque para Luhmann la sociedad moderna, ¿verdad?, es una sociedad funcionalmente diferenciada y el sistema político es un sistema funcional entre otros, ¿no? Por ende, esta tradición política, que bien es mucho más rica, ¿no?, pero estamos tomando como que una de las tantas raíces que tiene, ¿no?, que es el aristotelismo político, ¿no? Entonces, estas raíces de esta semántica política no hacen justicia a la complejidad actual de la sociedad, del sistema social y menos del sistema político. No se corresponde concretamente con la forma de diferenciación de la estructura social. Por ende, hay un desfase entre semántica y estructura social, ¿no? Aunado a esto, otra de las cosas que Luhmann puntualiza, ¿verdad?, es que se suele también conceptualizar lo político de la mano del poder, ¿no? Entonces, de modo que toda aplicación de poder, todo ejercicio de poder es considerado político, ¿no? Entonces, acá Luhmann también viene a marcar una distancia y viene a decir esto no necesariamente es así, ¿no? Luego vamos a ver cómo en su teoría de los medios de comunicación, en concreto cuando hablemos sobre el poder como medio de comunicación, vamos a ver cómo primero la evolución de este medio dio lugar a la diferenciación de un sistema político, pero también luego cómo el poder como medio de comunicación goza de cierta independencia del sistema político, ¿no? Porque por un lado están los medios de comunicación y por otro los sistemas funcionales, ¿no? Aunque por ejemplo, como es en este caso del poder, recuerden cuando vimos en la clase pasada, discutimos la estructura del poder. Recuerden que el último punto, o el penúltimo punto, era la diferenciación sistémica, ¿no?, que los medios de comunicación podrían dar lugar a la diferenciación sistémica, pero esto no necesariamente es así. Es decir, por ejemplo, el amor
como medio de comunicación no llevó a la diferenciación de un sistema social o funcional del amor. Pero el poder sí llevó a la diferenciación de un sistema funcional para la política y también ayudó en la diferenciación de un sistema funcional para el derecho, ¿no? Pero estos sistemas, una vez que se diferencian y están clausurados operativamente, se reproducen a partir de sus propias comunicaciones, ¿verdad? Mientras que el poder, como medio para su reproducción, solo necesita que circule, esto es decir, que en su medialidad se estén produciendo constantemente acoplamientos rígidos, esto es, formas, que, bueno, cuando discutamos sobre el poder vamos a entender de forma más concreta cómo o qué es lo que esto significa, esta relación de medio-forma en el caso concreto del poder, ¿no? Pero, por ejemplo, entender al poder como medio-forma es hablar en términos llanos de la potencialidad, en el caso de la medialidad, esa latencia del poder, y en cuanto a la forma, pues a las decisiones concretas, a las sanciones concretas, por ejemplo, que ejerce el poder en determinado momento, es decir, cómo el poder se manifiesta en una situación concreta. Eso es una forma. Pero, bueno, como les dije, luego vamos a profundizar sobre esto, ¿no? Entonces, como conclusión de este primer punto, definir un concepto sociológico de sociedad como la totalidad de las comunicaciones, ¿verdad? Implica también redefinir la relación entre sociedad y política, ¿no? Ya no bajo los esquemas de la tradición semántica, ya no entendiendo a la política y concretamente al Estado como una instancia de dirección, de conducción de lo social y además de lo social nacional, ¿verdad? Sino entendiendo a la política como un sistema diferenciado, un sistema funcional diferenciado, y a la sociedad como su entorno. ¿Esto hasta acá está claro? Disculpe, lo último que dijo la sociedad, la política como un sistema diferenciado y la sociedad. Como su entorno. Ok, gracias. No hay que... Disculpe. Bien, entonces acá vamos a hablar un poco sobre la diferenciación funcional, o sea que no tuvimos tanto tiempo de conversar, ¿no? Para Luhmann existen distintas formas de diferenciación funcional, de diferenciación social. En primer lugar, tenemos la diferenciación por estratos. Luego tenemos la diferenciación por segmentos, en primer lugar, disculpen. Luego la diferenciación por estratos. Luego la diferenciación centro-periferia. Y por último, la diferenciación funcional. Si bien el orden se corresponde a sistemas menos complejos hasta el más complejo, esto no necesariamente indica una teleología, no necesariamente indica una línea evolutiva, ya que las distintas formas de diferenciación, de hecho, pueden combinarse en determinado momento histórico, ¿ya? Lo que sí es cierto es que solo la sociedad moderna ha logrado alcanzar ese tipo de diferenciación como es una diferenciación funcional, ¿no? Es algo que no se había dado antes históricamente. Pero esto no quiere decir que siendo la sociedad moderna una sociedad funcionalmente diferenciada, no coexistan con otras formas de diferenciación, ¿ya? Entonces esto es algo importante a tener en cuenta. Las formas de diferenciación social coexisten, ¿no? Pero aquella que toma preeminencia por su grado de complejidad es la que caracteriza ese tipo de sistema social. Entonces por eso decimos que aunque coexisten hoy en día otras formas de diferenciación funcional, la de hoy es una sociedad funcionalmente diferenciada, porque es esta forma de diferenciación la que tiene la preeminencia, ¿no? Y este concepto de preeminencia, ¿qué significa? Bueno, que tiene mayor capacidad de absorber complejidad, ¿no? Y por ende, dentro de su seno, pues, genera condiciones de selecciones o selecciones de selecciones
¿verdad? Que contextualizan el marco o el espacio de juego de las demás. ¿Verdad? En este sentido es que se, se entiende esta preeminencia. ¿Me explico? Por ejemplo, en sociedades complejas, antiguas, como por ejemplo los aztecas, los incas, los egipcios, ¿verdad? Eran sociedades estratificadas, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que esta forma de diferenciación era la máxima forma de complejidad que alcanzaba ese sistema social. Y esto quiere decir que la comunicación y la reproducción comunicativa de ese sistema social tenía que ir o se ajustaba pues a la ordenación de esa jerarquía, ¿no? En cambio, en una sociedad funcionalmente diferenciada, ¿verdad? La jerarquía pierde preeminencia como criterio de ordenación de la comunicación y lo ganan pues los códigos de los sistemas funcionales, ¿no? Ahora bien, cada forma de diferenciación social se determina en función de la relación de igualdad o desigualdad entre cada sistema, ¿no? Por ejemplo, en la sociedad estratificada está compuesta por distintos sistemas. Por ejemplo, pueden ser sistemas de parentesco, pueden ser sistemas de liderazgo tribal, ¿no? Cacicazgo, ¿verdad? Pero estos sistemas son iguales entre sí, ¿no? Se observan como iguales. Entonces, por eso en este caso, la forma de diferenciación primaria es por segmentos. Fíjense que también dentro de estos segmentos pueden existir jerarquías, pero esa jerarquía todavía no es una forma de diferenciación primaria, digámoslo allí, que estaría como en semilla, ¿verdad? Luego tenemos la forma de diferenciación centro-periferia, ¿no? Donde hay una relación de desigualdad justamente en cuanto a este criterio, ¿no? Del sistema que se encuentra en el centro y los sistemas que se encuentran en la periferia. También la jerarquía es una relación de desigualdad, pero ya no en función centro-periferia, sino en arriba y abajo, ¿no? Una relación pues, jerárquica propiamente dicha, ¿no? Y en el caso de la diferenciación funcional, Luhmann dice, de forma algo paradójica, algo que le encantaba en realidad, que son iguales en su desigualdad, ¿no? Son iguales en el sentido que cada sistema funcional es dueño de su función. La política tiene la función de garantizar la toma de decisiones vinculantes colectivas, ¿verdad? El derecho tiene su función, el arte tiene su función, ¿verdad? La economía tiene su función. Cada sistema funcional es dueño de su función. En ese sentido son iguales, ¿verdad? Pero también son desiguales, ¿ya? Entre sí. Porque la ejecución de esa función nos hace desiguales. Entonces, disculpen, pero tengo una peste terrible. Porque acá el cambio de clima nos está pegando fuerte. Bueno, entonces, perdón. Entonces, lo que caracteriza a esta forma de diferenciación funcional es que tenemos una sociedad sin centro. Noten que las formas anteriores de diferenciación social, ¿verdad? Sobre todo las jerárquicas, se caracterizaban por la visibilidad de un centro y de hecho la comunicación a través de sus símbolos se encargaba pues de resaltar, de direccionar la percepción, la vista, la comunicación hacia ese centro, hacia esa cabeza, ¿no? de la sociedad, ¿no? No obstante,
Una sociedad funcionalmente diferenciada carece de centro, es una sociedad acéntrica, ¿ya? Porque cada sistema funcional se aboca al desarrollo de su función. Y para eso desarrolla un código propio. De esta forma codifica la comunicación y a partir de eso, pues, genera información a partir de las irritaciones de su entorno. Podríamos decir algo metafóricamente que cada sistema, a partir de ese código, genera un lenguaje propio, ¿no? Un lenguaje propio que no es traducible a los demás sistemas. Entonces, no existe comunicación directa, por decirlo así, entre sistemas funcionales. No es que el sistema funcional de la política le va a pasar un mensaje al sistema funcional del derecho, el sistema funcional del derecho le va a pasar un mensaje a el sistema funcional del arte, o qué te digo yo, o de la economía, ¿no? Esto no funciona así. Lo que no quiere decir que no existan interrelaciones entre ellos y que no se influyan de cierta manera, ¿no? Son sistemas intransparentes para sí y para los sistemas en su entorno, ¿no? Esto es lo que subraya Luhmann con la clausura operativa de los sistemas y su codificación, ¿no? Son sistemas intransparentes para sí mismos, dado su grado de complejidad, e intransparentes también para su entorno, pero están o desarrollan acoplamientos estructurales con su entorno, y es el acoplamiento estructural, ¿verdad? Una forma, vamos a decirlo así, de coevolución, porque estos sistemas no surgieron de ex nihilo, de la nada, ¿verdad? Ni de un momento a otro, sino que hay una historia, hay una evolución, hay un derrotero que ha producido un conjunto de interacciones, de dinámicas, que ha dado forma, pues, a esta estructura de la diferenciación funcional. Entonces, y además dentro de la misma dentro del mismo derrotero evolutivo, por decirlo así, de la diferenciación funcional, ¿verdad? La coexistencia, o no coexistencia, sería, vamos a decirlo así, la mutua irritabilidad entre los sistemas funcionales también lleva a una deriva estructural entre ellos. Este concepto de deriva estructural se toma de la obra de los chilenos Maturana y Varela, ¿no? Y de su teoría de la autopoiesis. Entonces se genera una suerte de deriva estructural evolutiva en la cual se producen estos acoplamientos estructurales fruto de esa mutua irritabilidad. Entonces, de esta forma, no a través de una comunicación directa, sino a través de esta forma más enrevesada, es que los sistemas funcionales se influyen unos a otros, pero son intransparentes entre sí porque cada sistema produce y reproduce las comunicaciones en función de su propia codificación, ¿no? Por ejemplo, el código de lo político es gobernantes gobernados, ¿verdad? Hay sistemas que pueden desarrollar codificaciones secundarias. La política, cuando es democrática, desarrolla la diferenciación secundaria gobierno-oposición. El derecho, su codificación es ajustado de derecho o no ajustado de derecho, ¿no? Entonces, todo lo que tiene sentido para el derecho se filtra a través de esta codificación. La codificación también es como un filtro, ¿no? De todas esas comunicaciones que están presentes en la sociedad, bueno, ¿qué es lo que le importa al derecho? De todas las comunicaciones que se producen en la sociedad, bueno, ¿qué es lo que le importa a la política? ¿Sí? En el caso de la economía, es posesión, no posesión, ¿no? Esa es la codificación. Como vimos un poco deprisa, pero lo mencionamos cuando hablamos de codificación en cuanto a la estructura de los medios de comunicación, decíamos que era una codificación binaria donde el sistema operaba con preferencia de un lado, es decir, marcaba un lado positivo y un lado negativo, ¿no? Entonces, el lado del cual opera el sistema, por ejemplo, político, es de preferencia del gobernante, de preferencia del gobierno. El lado del que opera el sistema jurídico
es de preferencia función de lo ajustado a derecho, ¿no? Y el lado negativo, como dicen, como lo mencionamos, sirve a la reflexividad de la comunicación, sirve a la creación de contingencias, sirve también para darle flexibilidad al sistema, que juegue con el azar, de hacerlo más flexible, más complejo. Entonces, como conclusión de este segundo punto, ¿no? La sociedad moderna es una sociedad funcionalmente diferenciada. Y esto quiere decir que no existe un centro desde el cual se la pueda dirigir. Que no existe tampoco un superobservador. Es decir, no existe una instancia social desde la cual se pueda observar a la sociedad como un todo. O no existe una instancia social desde la cual se pueda observar a la sociedad, ¿verdad? Y que esa instancia sea irrebatible, sea inexpugnable, que no exista otro punto de vista que la pueda contradecir, ¿no? Entonces, esto significa renunciar a cualquier fundacionalismo también, desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, ¿no? Y desde el punto de vista político, significa también renunciar a esa ilusión cibernética, esa ilusión de control que domina la tradición política y nuestra concepción sobre lo político y la función de lo político en la sociedad. Y significa también, este sería un tercer punto, no pensar en la política en los estrechos términos del nacionalismo metodológico, como lo llamó en su momento Ulrich Beck, ¿no? Porque estos sistemas funcionales son sistemas funcionales de la sociedad-mundo. Y si nos ponemos a ver, examinar la evolución histórica de cada uno de ellos, si bien ciertamente estamos hablando de formas de diferenciación que todas tienen su origen en la sociedad europea, ¿verdad? Su consolidación va de la mano con el proceso de globalización, con el proceso de mundialización, ¿no? Es decir, que ese tránsito a la sociedad funcional está acompañado también con ese proceso de globalización, no solo de la política, sino porque implica, pues, para Luhmann no habla de globalización, pero sí comprende la importancia de este proceso, ¿no? Y lo incluye en la diferenciación funcional. Para Luhmann, la transición hacia una sociedad funcionalmente diferenciada implica, implícita y explícitamente, una sociedad global. Esto, por cierto, está bien claro en un artículo en inglés que se llama Globalización y Sociedad Moderna. Yo, por cierto, hice una traducción sobre ese artículo. No es un artículo que sea quizás de interés primario para la sociología política de Luhmann, pero si les interesa, pues se los puedo acercar también, ¿no? Hasta este punto, ¿alguna duda, algún comentario? Rómulo, por favor. Buenas noches, disculpen que me incorporé tarde a la clase, el internet está terrible. La pregunta es sencilla, José. La crítica por el hecho de una sociedad descentralizada y la imposibilidad de que exista un solo cuerpo que domine absolutamente todo, que tenga control y que sea infalible, de alguna u otra forma no contradice las posturas de los defensores del totalitarismo. Es una pregunta interesante. Fíjate que hay dos niveles cuando hablamos de totalitarismo. Y esto es importante tenerlo también cuando hacemos cualquier análisis desde la teoría del sistema. Tenemos que distinguir lo semántico y lo socioestructural, ¿no? Entonces, ciertamente, a nivel semántico persisten
estas semánticas inflacionarias de lo político, pero también están para la política democrática, no es solo en el discurso político totalitario, ¿no? Aunque en cuanto a las relaciones de semántica y estructura social, ciertamente la semántica totalitaria tiene efectos, vamos a decirlo así, nocivos en el desempeño también de, no sería del sistema político, sino serían de las formas de organización del poder, como yo prefiero llamarlo, ¿no? Porque como vamos a ver posteriormente, y acá me adelanto un poco, ¿no? El sistema político de la sociedad mundo, pues, está diferenciado internamente en estados, ¿no? Por ejemplo, hay un autor que se llama Matías Albert, que le subí, por cierto, recientemente la literatura, pues que aborda sobre este tema, ¿no? La política internacional como un sistema, ¿no? Un subsistema del sistema político, ¿no? Luhmann en la política de la sociedad habla de distintos niveles de diferenciación interna del sistema político, ¿no? Un sistema interestatal, ¿verdad? Está entre ellos, luego lo vamos a ver con mayor profundidad, ¿no? Entonces, en vez de Estado, pues yo prefiero hablar de formas de organización del poder, ¿no? Entonces, dentro de cada forma de organización del poder, naturalmente estas semánticas totalitarias o de cualquier tipo, ciertamente ejercen su influencia en la reproducción autopoética de la comunicación en estas organizaciones, ¿no? Y bueno, aunque naturalmente no todo es semántica. Por ejemplo, en mi trabajo sobre la teoría política del totalitarismo, ¿verdad? Yo lo que sugiero es que el discurso político palingenésico que caracteriza a todo totalitarismo, ¿verdad? El efecto que tiene sobre el Estado es que reduce, limita, constriñe los horizontes de sentido de la comunicación política. Entonces, podríamos decir en términos un poco metafóricos que la comunicación política se empobrece, ¿no? ¿Y se empobrece en qué sentido? Pues justamente en el sentido de que los horizontes de sentido, ¿verdad?, no están repletos de posibilidades, sino que hay una reducción de la complejidad impuesta que es brutal, ¿no? Y por ende, la política se vuelve monótona, ¿verdad? No hay demasiadas alternativas, no hay demasiados caminos, y eso es justamente lo que busca un sistema totalitario, ¿no? Es una forma de reducción de la complejidad a lo bruto, por ponerlo en esos términos, ¿no? No sé si con esto contesto tu pregunta, quizás estoy hablando de más. O tu intención iba por otro lado. Acá. Ahí está. Rómulo, ¿estás ahí? ¿O se cortó? Se le fue. Aló, sí, estoy aunque confieso que el internet está un poco fastidioso y te escuché en algunas partes entrecortado, pero se entendió la idea general. Bien. Hola, Oscar, no te había visto. Buenas noches, no, me acabo de conectar, disculpen la tardanza. No pasa nada. Profesor y compañeros, gracias. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Raúl, Noel, Elías. Ese que tiene problemas también con la conexión. Sí, Noel. Sí, doctor. Usted señaló como elementos de diferenciación social los segmentos, los estratos, centro-periferia. Sí. ¿Cómo se inserta eso dentro de la diferenciación funcional? ¿O la diferenciación funcional viene siendo el máximo nivel de diferenciación social? Sí, en cierto sentido sí. Pero
el máximo nivel en cuanto a tolerancia y a complejidad. Porque digamos que cada forma de diferenciación social tiene un umbral de tolerancia de complejidad. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué ocurre? En la evolución sociocultural, los momentos de transición se producen cuando ese umbral de complejidad empieza a ser retado, ¿no? Empieza a ser desafiado. De modo que esto impulsa pues, a la emergencia o a la experimentación con otras formas de diferenciación social. ¿No? ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Elías, te voy a silenciar porque se escucha muy fuerte el sonido de Disculpe, ambiente. profe. Sí, no pasa nada. Si tienes alguna pregunta, activas el micrófono de nuevo. Bien, entonces, si estamos claros hasta acá, vamos a seguir. Ahora vamos a discutir sobre la recepción de la sociología política de Niklas Luhmann en la ciencia política. La idea se trata de evaluar, ¿no?, qué tanto han penetrado estas ideas de Luhmann en la literatura de la ciencia política. Naturalmente, es una pregunta difícil porque siempre va a depender, ¿no?, de dónde estemos hablando, ¿no? Porque las ciencias hoy en día, a pesar de que tenemos, dicho así lumanianamente, un sistema de la ciencia global, ¿verdad? Cuando hablamos del tema de la recepción, siempre va a depender de las barreras de los países y sobre todo las barreras de los idiomas, ¿no? Entonces, la obra de Luhmann, la primera barrera que tenía es la del idioma alemán. De modo que no es de extrañar que su influencia haya sido, en principio por lo menos, más grande en el ámbito germanohablante que en cualquier otro ámbito, ¿no? Entonces, el primer hito en la difusión del pensamiento de Luhmann, en concreto en la ciencia política, es el debate que tuvo con Renate Mainz y Fritz Scharf a finales de los 80. En la Universidad de Bielefeld tienen lo que se llama el Centro para la Investigación Interdisciplinaria, ¿no?, el CIF. Este centro se creó en la misma fundación, durante el momento de la misma fundación de la universidad. Porque la Universidad de Bielefeld, creo que se los comenté, entre sus fundadores pues estaba Helmut Schelsky, y Schelsky fue quien, digámoslo así, escauteó a Luhmann y se lo trajo a la Universidad de Bielefeld, porque Luhmann en ese momento no estaba muy convencido de querer hacer carrera académica, ¿eh? Fue Schelsky quien lo convenció. Pero el punto es que la intención de la Universidad de Bielefeld era ser un lugar de convergencia de distintos conocimientos. Quería ser una universidad interdisciplinaria. Entonces el CIF ha jugado y sigue jugando un papel muy importante pues, en este aspecto, ¿no? Entonces el CIF sirvió de marco para las organizaciones de distintas conferencias, de distintas actividades académicas, pues, entre las que participaron, por ejemplo, Norbert Elias, Reinhard Koselleck, que también era catedrático de Bielefeld, y Niklas Luhmann también organizó pues, algunas sesiones, ¿no? Y en esas sesiones, a mediados de los 80, Niklas Luhmann empezó a trabajar el tema de la dirección o conducción política, empezó a problematizar, ¿no?, la idea que se tenía de que desde lo político podíamos controlar pues, nuestros destinos. Entonces ya en comunicación ecológica, pues, Luhmann había
empezó a plantearse pues los problemas relativos a esta idea, ¿verdad? Entonces él se trae a distintos académicos de distintas áreas y entre ellas estaba la politóloga Renate Mainz, ¿no? Renate Mainz es un punto de referencia importante porque ella se aboca al desarrollo de una teoría política de la conducción o una teoría de la conducción política, como lo quieren ver, ¿no? Y la idea de Mainz estaba apuntalada en una teoría de la acción, ¿no? Es decir, se necesitaba necesariamente un sujeto con un objetivo manifiesto, ¿no? Y en función de este sujeto y de este objetivo es que se puede medir el éxito o fracaso, pues, de los planes o de las políticas que se implementan por parte del Estado, ¿no es cierto? Entonces, esta teoría política de la conducción, fíjense ustedes que viene a ser como un punto de irritación para Luhmann, porque una de las cosas las que Luhmann había denostado es justamente de las teorías del sujeto y de las teorías de la acción, por considerarlas insuficientes, ¿no? Entonces Luhmann empieza a argumentar que no es posible una teoría de la conducción política entendida como la planteaba Mainz, ¿verdad? Él se cuida de decir que es imposible la conducción política. Eso no es lo que Luhmann lo está diciendo, aunque a veces Mainz y Sharp lo interpreten así, ¿no? Luhmann lo que quería plantear es que una teoría de la conducción política necesitaba refinar con mayor detenimiento su objeto de estudio. Necesitaba definir con mayor precisión a qué se refería con conducción, ¿verdad? Para Luhmann, la conducción era una reducción de diferencias, ¿no? Él lo llega a explicar. Pero más allá de esto en concreto, lo que planteaba Luhmann es que ¿cómo tú puedes medir, ¿verdad?, el éxito de una política, ¿verdad?, cuando todo lo que ocurre simultáneamente? Porque tú, para poder medir el éxito de una política, tú tienes que distinguir determinadas acciones en el tiempo. Tienes que construir una línea del tiempo de un conjunto de acciones. Entonces lo que plantea Luhmann es que esta reconstrucción es siempre arbitraria. Es realizada siempre por un observador. No necesariamente tiene que ser arbitraria en un mal sentido de la palabra, ¿no? Sino justamente como es una reconstrucción del observador, ¿ya? Una selección del observador de qué acontecimientos, ¿verdad?, van a corresponderse en determinado momento del tiempo con sus acciones, ¿no? Pero los efectos, ¿cómo tienes la certeza de que se deben explícitamente a tus acciones y no a factores que vienen operando quizás de forma latente desde tiempo atrás, o de otros actores que también están actuando? Porque eso tienes que tenerlo en cuenta también, y sobre todo en una política democrática. No es solo el Estado quien está tomando decisiones, que está imponiendo política. También hay grupos de presión, partidos políticos y la misma ciudadanía, que si no coopera, pues nada sirve, ¿no? Entonces, este debate, pues, se cristalizó, por decirlo de esta manera, en el año 88, perdón, en un congreso de ciencia política en la ciudad de Darmstadt, cuyas memorias fueron publicadas. Y allí Luhmann
tuvo una mesa junto con Fritz Scharf y otros académicos donde se debatió este problema, ¿no? De hecho, Scharf le fue concedido por la Universidad de Bielefeld en el año 2004 un premio, ¿no? Y con ocasión del recibimiento de ese premio, Scharf reflexionaba de nuevo sobre este debate que tuvo con Luhmann, ¿no? Y lo tituló, pues, La conducción política hoy, ¿no? Lo interesante de las conclusiones de Scharf es que él se dio cuenta, perdón, disculpen, porque él en principio le criticaba a Luhmann la falta de asidero empírico de algunas de sus afirmaciones, ¿no? Pero Scharf, a la conclusión que llega 20 años después, ¿verdad?, es que sus tesis se estaban acercando un poco a la conclusión de Luhmann. Y uno de los factores que él mencionaba, pues, era la globalización económica, ¿verdad? Y lo que él considera como una cesión de espacios del Estado frente a la economía internacional y frente a ciertos organismos internacionales, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Después de tanto tiempo, Scharf consideró que había un acercamiento entre sus ideas, ¿no? Pero si ustedes leen, por ejemplo, lamentablemente estos artículos los he conseguido solamente en alemán. No sé si hay traducciones, la verdad, lo ignoro. Pero si ustedes leen la ponencia que dictó Luhmann en ese Congreso de Ciencia Política en el 88, Luhmann en ningún momento dice que es imposible la conducción política. Porque negarlo sería una tontería, ¿no? De alguna forma, las políticas públicas que se implementan algún resultado tienen, ¿no? Lo que Luhmann enfatiza es la forma en que se realizan las atribuciones y cómo se evalúa el éxito de una política y cómo, además, la complejidad social, la simultaneidad de todos los acontecimientos, y bueno, eso es la complejidad social, ¿verdad? Cómo la complejidad social, ¿verdad?, condena muchas de estas políticas al fracaso y cómo después tienen que lidiar, pues, con los efectos no previstos, con las intenciones no tenidas en cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la intención de Luhmann es justamente problematizar la idea y criticar también, de una forma u otra, esa pretensión implícita de querer ver al Estado como centro de la sociedad. Porque para Luhmann no existía conducción, sino autoconducción, ¿verdad? Es decir, la política no iba a conducir a la sociedad ni iba a conducir a la economía, sino que lo que había que apuntar en dado caso es lo que habría que observar es cómo la política se conduce a sí misma, cómo la economía se conduce a sí misma, cómo el derecho se conduce a sí mismo, ¿no? Y lo que habría que hacer en dado caso, si quieres influir al sistema económico, es irritarlo de tal manera que su autoconducción, pues, apunte al mismo derrotero al que quieres llegar tú, o al que se quiere llegar desde lo político, ¿sí? Bueno, son las 9. Vamos a hacer nuestra pausa, le vamos a dar 5 minutos y luego nos vemos acá. Gracias, profesor. De modo que el debate con Scharf y Mainz fue la primera intervención de Luhmann en la ciencia política, por decirlo así. Fue la primera vez que académicos de la ciencia política tuvieron vamos a decirlo así, tomaron seriamente en consideración a la sociología política de Luhmann, ¿no? Sobre esto, ¿alguna pregunta, alguna duda?
el segundo momento en la recepción de la sociología política de Luhmann sin duda vino en el año 2000 con la publicación póstuma de la Sociedad de la Sociedad, Die Politik der Gesellschaft. Este libro, ese mismo año también fue publicado Die Religion der Gesellschaft, y ambos fueron editados por André Kieserling, que era el pupilo de Luhmann, ¿no? Y quien fue el encargado pues, de tomar estos manuscritos y dedicarlos, y editarlos, perdón. La política de la sociedad es una obra inconclusa, ¿no? Y esto se puede ver sobre todo en el capítulo de evolución política, ¿no? Uno de los últimos, el último capítulo, ¿no? No obstante, su publicación desencadenó pues un conjunto de publicaciones en Alemania, ¿no? Y algunos de ellos desde la ciencia política. Por ejemplo, el famoso politólogo alemán Klaus von Weimar, fue uno, y Klaus Hofer, si mal no recuerdo, tuvieron algún, digámoslo así, evaluaron la sociología política de Luhmann, pero el problema que se les planteaba, ¿verdad? Es el siguiente, ¿no? Y es que a la sociología luhmanniana es difícil tomarla de a pedacito. O aceptas el paquete completo o la rechazas, ¿no? Y esto a diferencia de otras teorías, donde, por ejemplo, teorías que están formuladas de forma más laxa, donde es más fácil tomar ciertos elementos, ciertos conceptos, y adaptarlos y acoplarlos a tu planteamiento. Y de esta forma, pues, se garantiza pues una mayor recepción, una mayor receptividad. Pero es muy difícil tomar una parte de la arquitectura de la sociología luhmanniana y rechazar todo lo demás, porque entras en contradicción plena con el resto de la teoría, ¿no? No puedes aislar la sociología política de Luhmann de su sociología, de su teoría de la sociedad. Sencillamente no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, si aceptas la sociología política de Luhmann, aceptas su teoría de la sociedad. ¿Lo ven? Por acá ya hay un primer obstáculo. Luego tenemos también el hecho de que discutimos en la hora pasada, ¿no? Y es que Luhmann arremete frontalmente contra una concepción básica de la ciencia política, por ejemplo, ¿no? Que primero, que es considerarse como una ciencia auxiliar del Estado, por una parte, ¿no? Porque se basa también la ciencia política se basa justamente también en la idea de la conducción de la sociedad a través del Estado, ¿no? Se basa también en la idea de polity, ¿verdad? Que se remite pues al antiguo policy, perdón, al antiguo polis, y también al policy de policía como ciencia, como política pública, lo que en español llamamos política pública, en inglés sería public policy, ¿no? Una traducción más específica sería policía, pero en español policía tiene otra connotación de seguridad, ¿no? Pero si nosotros vemos, por ejemplo, en la literatura del siglo XVIII, siglo XIX, se hablaba de policía en el sentido que hoy le atribuimos a política pública, ¿no? Entonces, Luhmann va contra ciertos fundamentos pues, de la ciencia política. No, además, la ciencia política moderna es una ciencia normativa. La ciencia política moderna no se contenta con describir algún estado de cosas, ¿verdad? Sino que
justamente, como lo apunta Luhmann, con esta idea de conducción, viene también un elemento ético que se remonta a esta distinción polis oikos del lenguaje del aristotelismo político, ¿no? Y en el caso de la ciencia política normativa hoy en día, ¿verdad? Ese componente ético primero tiene que ver con el compromiso con un sistema político en concreto, por ejemplo, el sistema democrático, tiene que ver también con el compromiso con un conjunto de valores, la libertad, la justicia, ¿verdad? Entonces, es una ciencia normativa. Y acá hay otro obstáculo porque la sociología de Luhmann no es normativa. La sociología de Luhmann, vamos a decirlo en este orden de ideas, si bien por un lado se basa en una crítica a la teoría del sujeto, por otro lado también ejerce una crítica sobre las moralizaciones y la moral, ¿ya? Si bien no de hecho, es un tema complejo porque Luhmann lo trata, de hecho, en una compilación de artículos que titularon La moral de la sociedad, donde se recaban, se recopilan un conjunto de ideas que el autor fue exponiendo a lo largo de su obra. Y pongo la analogía con respecto a la teoría del sujeto, justamente porque son argumentos recurrentes, ¿no? Si bien tú puedes encontrar de distintos artículos sobre el sujeto, distintos artículos sobre la moral, ¿verdad? Estos no comprenden todo lo que Luhmann dijo sobre el tema, porque son, insisto, temas recurrentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, él en La sociedad de la sociedad describe cómo esa transición hacia la sociedad funcional, hacia una sociedad funcionalmente diferenciada, se produce vamos a decirlo de esta manera, restándole plausibilidad al discurso moral. Como yo les dije, Luhmann decía que en un sentido muy abstracto, los medios de consecución eran un equivalente funcional a la moral. Pero la emergencia de los medios de comunicación también cobran plausibilidad, pues al restarle espacio a un discurso o a una comunicación moralizada. Y yo les ponía, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, de sociedades teocráticas, ¿no? Donde no solamente era el código religioso, sino sobre todo la moralización de la comunicación lo que predominaba, ¿no? Lo que caracterizaba esas formaciones sociales. Y, sin embargo, claro, esto no significa que el discurso moral haya quedado desvanecido de la sociedad con la diferenciación funcional, ¿no? Existe y persiste, ¿no? Pero, desde el punto de vista sociológico, ¿verdad? A Luhmann le interesa delimitar este problema, observarlo sociológicamente y sobre todo no comprometerse con él porque no representa un punto de vista científico, sino que siempre es un punto de vista extremadamente simplificado sobre los problemas, ¿no? Entonces, claro, desde este punto de vista, insisto, ese compromiso de plano normativo que tiene la ciencia política no lo vamos a encontrar en la sociología luhmanniana. No vamos a encontrar sí, no vamos a encontrar un acoplamiento, no vamos a encontrar un casamiento, un hermanamiento entre esas pretensiones, ¿no? Sobre todo porque
la normatividad en la ciencia va a conducir a la elección de ciertos aparatos teóricos en función de otros, justamente por esa preferencia moral que se tiene, ¿no? Entonces, eso implica la existencia de un sesgo observativo, un sesgo del observador. Más bien lo que Luhmann adoptaría sería sería una observación sociológica de la ciencia política, ¿no? Y observar cómo la ciencia política observa, cómo la ciencia política construye su objeto de estudio, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que haría un Luhmann en esta ocasión. Entonces, la recepción de la obra de Luhmann, luego de su muerte, pues, se enfrentó a estos temas. Pero hubo problemas en específicos que se trataron. Por ejemplo, se abordó el tema del Estado, se criticó la concepción que tenía Luhmann de la colectividad, de lo colectivo. Klaus Hohenheim, de hecho, criticó la concepción schmittiana, remitiéndose a Carl Schmitt, que tenía Luhmann de lo político, ¿verdad? Algún otro también señaló que Luhmann estuvo muy influido por Carl Schmitt, no solamente en su concepción de lo político, sino también en su concepción del Estado, ¿verdad? Otros también criticaron la función de lo político y en específico cómo se entendía la colectividad, ¿no? Porque la función de lo político es el mantenimiento de la capacidad de tomas de decisiones vinculantes colectivas, ¿no? Entonces, lo que se preguntaban, bueno, pero este colectivo, esta colectividad, ¿cómo la entendemos? ¿No? También hubo trabajos que enfatizaban, por ejemplo, otra de las cosas que criticaba, entre otros, Fritz Schaff, es que, bueno, Luhmann no llegó a hablar del problema de lo militar, de las relaciones cívico-militares, ¿no? Que es un tema importante también en cuanto a la estatalidad. No llegó a teorizar sobre esto. Algunos de sus de los continuadores de su obra, de su teoría, lo llegaron a hacer. Thomas Crown, por ejemplo, ha trabajado este tema. Pero Luhmann mismo en vida no llegó a decir nada sobre el problema, ¿no? Y posteriormente a esta publicación surgieron varias compilaciones de artículos que abordaban críticamente los trabajos sobre Luhmann en esta obra, ¿no? Principalmente La Sociedad de la Sociedad, ¿no? Posteriormente surgieron también otras obras, como por ejemplo La Sociología Política de Luhmann, creo que fue en el 2016 que se publicó, ¿no? Esta no trajo tanta influencia como aquella. Recientemente también en español se ha hecho una traducción de un trabajo de Luhmann de los años 60 sobre el poder, ¿no? Salió este año, la tradujo Aldo Mascareño, que por cierto quería recomendarles el video donde se habla de esta traducción que está en YouTube, pero se me ha pasado. Luego les paso la información. Y ahora les quiero mostrar un documento que les dejé en el Drive para que vayamos viendo las obras, haciendo referencia directamente a las obras en vez de recordármelas de memoria. Es más preciso que nos remitamos a este pequeño documento que armé acá, ¿no? Acá voy a dejar de compartir y les voy a mostrar, a ver dónde está.
Están viendo en este momento, no tienen nada, ¿no? Ok. Bien. Ahora pueden ver el documento. Perdón, no llegué a Sí, escuchar. ¿Se ve? Perfecto. ya logra literatura sobre la sociología política del humo y su recepción en la ciencia política. Perfecto. Bueno, fíjense, tras la publicación de La Sociedad de la Sociedad en el 2000, acá me falta poner la fecha, creo que es 2003 por allí o 2002. Uno de los libros que se publica es este, de Kai V. Hellman y Rainer Schmalz-Kunz, Teoría de la Política, la Sociología Política de Niklas Luhmann, ¿verdad? Luego tenemos a otro por acá, de Stefan Lange, La Teoría de la Política de Luhmann, una aclaración de la sociedad de estados. Este también, en el 2003, Kai V. Hellman, Carsten Fischer, Harald Blum, El sistema de la política, la teoría política de Luhmann. Este artículo también de Andreas Goebel es interesante porque acá dice, el artículo se titula Ciencia política y teoría social sobre la recepción y la recepción perdida de la teoría de los sistemas de Luhmann. Entonces, esto en el ámbito germanoparlante. ¿Ya? Luego, vamos a ver cómo la sociología de Luhmann empieza a trascender poco a poco el ámbito germanoparlante. Luego tiene influencia más que todo en la ciencia política británica, ¿no? A través de los trabajos de Chris Thornhill, ¿no? Chris Thornhill, por cierto, estuvo en Chile en el año 2008, un congreso sobre Luhmann, que reunió también a distintas personalidades de distintos académicos pues, especializados en la materia, ¿no? En el 2003 él publica este libro, La teoría de la política de Luhmann y el derecho, ¿verdad? Thornhill tiene una inclinación hacia la parte jurídica, pero también ha hecho un esfuerzo importante en explayarse, en tratar de plantear las consecuencias de aceptar la sociología política de Luhmann, ¿no? En el 2006 tiene también este artículo que es muy interesante, recomiendo su lectura. Acá aborda el concepto de legitimidad política y plantea pues su plausibilidad, ¿no? Cómo podría servirle a la ciencia política, su utilidad en la ciencia política. También esto lo hace, bueno, mucho más tarde, 10 años más tarde, Andrew Mitchell, ¿no? Este libro de Wilke es anterior a la publicación de La Sociedad de la Sociedad, anterior a la muerte de Luhmann. Luhmann murió en el 98, y es una de esas rarezas, se llama Supervisión del Estado. Wilke, no sé si es propiamente un cientista político, lo veo acá, capaz más como un sociólogo, pero fue alguien que estuvo muy cercano a las ideas de Luhmann, pero que no se puede considerar completamente luhmanniano, ¿no? Él marcó cierta distancia frente a las ideas de Luhmann y sobre todo frente a las ideas de Luhmann en cuanto a la política, ¿no? Entonces, pues, a través de Wilke, pues, puedes tener una lectura alternativa, si se quiere, de la sociología política de Luhmann, ¿no?
Este artículo de Sharps es donde hace la crítica de Luhmann, conducción política e instituciones políticas, critica la preferencia de Luhmann por una teoría de la comunicación y arguye en función de la plausibilidad de una teoría de la acción y de hecho de la complementariedad de una teoría de la acción entendida como acción colectiva, ¿no? Donde involucra distintos tipos de agentes, o no necesariamente sujetos, pero digámoslo así, agentes capaces de actuar, que se agregan en distintos niveles, y cómo esto no necesariamente sería contradictorio con una concepción sistémica. Este es el libro el artículo que les mencioné de Renate Mainz, donde plantea los fundamentos de lo que sería una teoría de la conducción política. Se llama Conducción política, ascenso, decadencia y transformación de una teoría. Y además de esta recepción de Thornhill, acá también tenemos otra obra de Thornhill con King, Luhmann on Law and Politics, ¿verdad? Vamos a tener una expansión de la sociología de Luhmann en la teoría de las relaciones internacionales, y esto de la mano de los trabajos de Matthias Albert, ¿no? En justamente con Nina Hilkermeyer, ¿no? Acá estos dos son editores, perdón. Acá es una compilación de artículos donde distintos académicos se plantean el problema de qué tan plausible es llevar la sociología luhmanniana y en concreto la sociología política de Luhmann al ámbito de la política mundial, ¿no? Luego luego Matthias Albert va a publicar otros libros como estos que tenemos acá, ¿verdad? Donde va a arguir primero en favor de la plausibilidad de emplear la teoría de la diferenciación en el ámbito internacional. El primero, ¿no? Trayendo la sociología a las relaciones internacionales. La política mundial como diferenciación, como teoría de la diferenciación, ¿no? Acá lo que Albert trata como teoría de la diferenciación es justamente la teoría de la diferenciación luhmanniana, y en concreto su tesis de la diferenciación de la sociedad moderna como diferenciación funcional, ¿ya? Luego va a perfilar estas ideas y va a desarrollar su teoría de la política global, ¿no? Donde justamente como lo comentamos, va a comentar que se trata de un subsistema del sistema político, ¿no? Entonces sería un trabajo que le interesa la parte internacional muy, muy interesante para revisar, ¿no? Y también esta es otra compilación, ¿no? La nueva teoría de los sistemas. Él llama nueva teoría de los sistemas, de nuevo, a la teoría luhmanniana. Esta terminología también la usa en su primer trabajo. En el primer trabajo que les mencioné, no es en realidad su primer trabajo. En también se habla de nueva teoría de los sistemas para referirse a la sociología luhmanniana, ¿no? Y yo lo que les voy a pedir que noten acá es los autores que están presentes en estas compilaciones. Alexander Wen, Barry Busan, ¿no? Y a jugar por el calibre de estos autores, podemos decir que por lo menos en el ámbito internacional, el impacto de la sociología luhmanniana ha sido mayor que en el de la ciencia política, ¿no? Y por último tenemos la influencia. Por cierto, acá justamente recuerdan que les hablaba de que una de las críticas que se le hacía a Luhmann era que no tenía no conceptualizaba sobre lo militar, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá Christophe Matusek en el 2007 publicó un libro sobre la guerra como sistema autopoyético, ¿no? Y hay otro trabajo por allí, como ven la bibliografía la tengo un poco desordenada, el de Tobias Cole, que es un artículo sobre lo militar en la política, ¿no?
Igual como ven, por ejemplo, en lo que a relaciones cívico-militares desde el punto de vista sistémico se trata, como ven es un campo donde habría mucho por hacer, es un campo que sería interesante seguir explorando también, ¿no? Ahora, en cuanto a la recepción de la sociología política en el ámbito hispanohablante, ¿verdad? El primer trabajo que tenemos que mencionar, pues, es acá me faltó la fecha, creo que este es 2007, no recuerdo bien. Teoría política en el estado de bienestar. Esta traducción la llevó a cabo Fernando Vallespín, ¿no? También el mismo Fernando Vallespín, en su obra Historia de la teoría política, en el tomo 6, aborda el tema de la teoría política de Niklas Luhmann, ¿no? Entonces a Fernando Vallespín pues le corresponde un papel interesante también en la introducción del pensamiento luhmanniano en el ámbito hispanohablante, ¿verdad? Luego tenemos perdonen. Luego tenemos también otras obras, otras traducciones al español, por ejemplo, estas que tenemos acá. Hay una edición de 2023. Perdón, este es el que les mencioné recientemente, el que tradujo a Aldo Mascareño, Poder en el Sistema. Este se tradujo este año. Y este es sobre un manuscrito que se encontró de Luhmann de los años 60, que tiene el mismo título en alemán, Macht im System. Se tradujo primero en alemán ya hace un par de años, 3 o 4 años. Ahora sale recién la traducción en español, ¿verdad? Sociología política se tradujo en el 2014, no en el 2016, perdón, así que la edición alemana creo que es de 2010, es anterior. Este libro de Sociología política, Luhmann nunca lo quiso publicar porque era una serie de apuntes que él tenía para dar clases en la facultad. Entonces era, vamos a decirlo así, como una copia que estaba disponible en el centro de fotocopia para los alumnos, ¿no? Entonces esos apuntes se tomaron y se publicaron como libro. Una de las razones por las cuales probablemente Luhmann no la quería publicar es que todavía Luhmann no tenía lista su teoría sobre el poder, a pesar de que ya había escrito esto, pero no tenía lista su teoría sobre el poder, ¿no? Entonces, otra obra importante que se traduce de Luhmann al español es justamente Poder, que no recuerdo dónde la puse por allí, pero está editada por Antropos. Disculpen si los estoy mareando, subiendo y bajando. Bueno, me faltó poner esa. Pensé que la había puesto. Pero así se llama. Poder. Está editado por Antropos y creo que desde el año 2005. Y también Confianza, también editado por Antropos. Poder y Confianza. Esos dos libros son importantísimos también en la difusión del pensamiento de la sociología política de Luhmann en español, ¿no? Aquí está el que les mencioné de Fernando Vallespín. Y en 2004 se traduce, o mejor dicho, se edita este libro, Luhmann, la política como sistema. Javier Nafarrate dice que se trata de apuntes de Luhmann que tomó en la Universidad de Bielefeld. Él compila también como introducción un artículo muy interesante donde se habla de la teoría de los sistemas como duodécimo camello para la ciencia política, ¿no? El artículo se llama Aristóteles y nosotros, si mal no recuerdo. Pero lo cierto es que, palabras más, palabras menos, esta obra es básicamente la política de la sociedad en español. Si ustedes tienen esta obra, tienen la política de la sociedad, ¿no?
Ahora, también hubo otros trabajos que se publicaron que expresaron cierta recepción de la sociología de Luhmann. Uno de ellos es este de Enrique Dussel, 20 tesis sobre política, donde habla algo de Luhmann, pero la verdad yo no recomendaría este libro porque Dussel no entiende de lo que está hablando cuando se refiere a la sociología política de Luhmann, ¿no? Pero bueno, es una de las referencias que, sobre su recepción, ¿no? Perdón, aquí estaba medio escondido. Poder, 2005. Comunicación ecológica, se traduce en 2020. La paradoja de los derechos humanos, en 2013. Causalidad en el sur. Este es un artículo también muy interesante que les recomiendo que lea, porque aborda el problema de las teorías del desarrollo, aborda el problema también de la conducción política, aborda el problema de las atribuciones causales. De nuevo, sí, creo que básicamente eso en cuanto a la difusión de la sociología política de Luhmann en español. Ahora, más allá de la difusión, recepción propiamente dicha, en la sociología política, perdón, en la ciencia política de nuestro continente, me parece que ha sido bastante poco, ¿no? No, más allá de algunos trabajos, en verdad no he encontrado mucho, ¿no? Pero por falta de difusión del pensamiento no ha sido, ¿no? Sino que más bien debe atribuirse a otras causas, ¿no? Probablemente porque se lo considera más literatura sociológica que política, ¿no? Y bueno, acá también me tomé la libertad de poner literatura del propio Luhmann sobre lo político, para que ustedes vean que Luhmann, o mejor dicho, el interés de Luhmann por lo político no es algo casual, no es algo de un momento, de resolver un trabajo, no es una parte marginal de su obra, sino que el interés por lo político está muy temprano en las obras de Luhmann, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, este artículo es muy interesante porque en ciencia política hay pocos trabajos sobre la oposición política, ¿no? Entonces en 1989 Luhmann publica Teoría de la oposición política, ¿no? Este es sobre los partidos políticos, la paradoja de la decisión, el derecho a la resistencia y la violencia política, los fundamentos sociales del poder, participación y legitimación, las ideas y las experiencias. Este fue uno de sus primeros libros sobre el sistema político, legitimación a través del procedimiento. Este es Estado y política, sobre la semántica de la autodescripción de los sistemas políticos. Sociología del sistema político. El círculo del poder y el derecho en las democracias. Autolegitimación del Estado. Los derechos fundamentales como institución, una contribución a la sociología política. Opinión pública. Y también hay algunos trabajos sobre... este trabajo de Johann Kleinschmidt, ¿verdad? Es uno de los pocos que les decía sobre la recepción de Niklas Luhmann en la ciencia política latinoamericana, ¿no? Y también hay trabajos,
sí, seguimos con Luhmann antes, el nuevo jefe, los límites de la conducción, ¿verdad? Planificación política. Y también hay algunos trabajos de ¿cómo decirlo? Los continuadores, los seguidores de la sociología política de Luhmann, ¿no? Tenemos Jan Fuse, teoría del sistema político, David Easton y Niklas Luhmann, una introducción, Kirill Postutenko, comunicación totalitaria, jerarquía, códigos, mensajes, ¿verdad? Ya mencioné el de Matusek, los de Matías Albert, obviamente, Dirk Becker, el enjambre de Hitler. Este es un artículo que apareció publicado en la revista australiana This is 11. Edwin Servik, la teoría de los sistemas de la democracia, conceptos y estructuras en la obra de Luhmann. Se llama Violencia en el sistema, de Dirk Becker. Dirk Becker actualmente es uno de los máximos representantes de la sociología sistémica que siguen vivos, ¿no? Tuvo, junto con otros autores como Rudolf Stichbe, Armin Nassei, fueron sociólogos que compartieron con Luhmann en vida y que colaboraron en muchos aspectos también con su obra, ¿no? Sobre todo Dirk Becker. Heinrich Bushoff, este es temprano del 93, ¿no? Todavía Luhmann estaba vivo. Este es uno de los artículos que se ocupaba, pues, del problema del Estado, el Estado como sistema político, reflexiones sobre un caso de prueba posible para la teoría de los sistemas. Acá fíjense que todavía no se había publicado la Sociedad de la Sociedad y todavía se pensaba bajo esos márgenes del nacionalismo metodológico, ¿no? Entonces, por eso aquello de considerar el Estado como un sistema político. André Brodox, la teoría política de los sistemas autopoéticos. Como vemos, la mayoría son en alemán por las razones que les mencioné, ¿no? Y básicamente esos que les mencioné son quizás las obras más importantes en cuanto a sociología política, ¿no? de quienes siguen escribiendo hoy en día, ¿no? Naturalmente esta lista no es una lista completa, pero es un marco de referencia justamente para discutir este problema que nos estamos planteando, pues, de la recepción de la sociología luhmanniana en la ciencia política, ¿no? Entonces, como vemos, haciendo un balance general, quizás la influencia más fuerte ha sido en el ámbito de las relaciones internacionales. Y obviamente dentro de la ciencia política ha tenido mayor influencia en el mundo germanoparlante que en otros ámbitos, ¿no? Pero ciertamente más penetración ha tenido en el mundo anglosajón, en el mundo anglófono, que en el mundo hispanohablante, ¿no? Hasta aquí alguna duda, algún comentario. No, está bastante claro. Quería saber si iba a hacer alguna mención a la opinión de Luhmann respecto a la democracia, el enfoque, si Sí. eso viene más adelante. Sí, no, claro que lo vamos a ver, pero justamente ahora que lo mencionas, en Politische Planung, que es una compilación de artículos, ¿verdad?
Hay un par de trabajos sobre democracia. Primero, Luhmann no tiene muchos, pero tiene 2 o 3 trabajos sobre democracia, artículos. Uno es el futuro de la democracia y otro es democracia y complejidad. Esa democracia y complejidad está ahí en Politische Planung. No Gracias. sé si ha sido traducido al español. Es un trabajo interesante porque es un trabajo que se escribe antes del momento de la caída del muro de Berlín, ¿no? Y de la inclusión de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Entonces, plantea justamente esta discusión de democracia y complejidad, él la plantea justamente en ese contexto de Guerra Fría. Entonces, por esto es un trabajo que resulta muy interesante, pero de nuevo, no sé si está traducido al español, habría que buscarlo. Y la edición en alemán, pues la tengo en Caracas, no la tengo conmigo. Gracias, profesor. Sí. No hay de qué. Y bueno, claro, también en la política de la sociedad tiene su espacio para abordar el tema de la democracia, ¿no? No recuerdo si también en comunicación ecológica habla sobre el tema, ¿no? Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Fíjense que el debate con Mainz y con Scharf capaz fue uno de los episodios más interesantes, ¿no? Es interesante también al final cómo se produce o cómo Scharf reconoce ese acercamiento entre las tesis, a pesar de que él sigue defendiendo su postura teórica, ¿no? Su teoría de la acción, porque vamos a decirlo así, la teoría de la acción en Scharf básicamente es como una teoría de la acción colectiva, ¿no? No sé qué tan relacionada estaría con las ideas de Mancur-Olsen, pero tal como él las describe en este artículo que les mencioné hace un momento, es a eso lo que apunta, ¿no? Agregaciones de colectivos que son capaces, pues, de aglutinar intereses y de, pues, actuar políticamente, ¿no? Y un poco también como estas teorías de la sociedad civil, ¿no? Por ahí vienen las ideas de Scharf, pero Luhmann es muy crítico frente a las teorías de la acción y en especial también en cuanto a la sociología política, también frente a estas teorías de la sociedad civil, ¿no? De hecho, sí, Raúl, creo que tienes que activar el micrófono, Raúl. Ajá. Buenas noches, profesor. Mira, una pregunta. ¿Qué tan conocido, cuánta recepción ha tenido la teoría de Luhmann en las escuelas de sociología aquí en Venezuela, en las universidades aquí en Venezuela? Muy poco. De hecho, trabajos que yo conozco en Venezuela es de la Universidad de Zulia, por ahí por el 2007. Pero en concreto en la Universidad Central de Venezuela, en el tiempo que estuve allá, la verdad que era una escuela sumamente marxista y no conocía a nadie que tuviera alguna idea de Luhmann. En la Escuela de Ciencias Políticas, por ejemplo, me sorprendió que sí se tenía cierto conocimiento, por ejemplo, los profesores que dictaban sociología en la Escuela de Estudios Políticos, ahorita se me está escapando el nombre, pero era muy parcial, ¿no? De debates que quedaron en cierto momento, porque el problema es que como Luhmann se lo asocia a Parsons, y muchos sociólogos piensan que, bueno, que ya la teoría de Parsons se refutó, no sirve, entonces, por asociación, por ende, Luhmann no debe servir tampoco, por ahí va la cosa. Es decir, al fin y al cabo, aunque algunos tenían algún conocimiento, era más que todo un conocimiento referencial, no era un conocimiento directo de la obra. Y, por ejemplo, García Pelayo tenía algún conocimiento de algunas obras de Luhmann.
en las obras de García Pelayo puedes encontrar por lo menos un par de referencias a las obras de Luhmann. Y es que Luhmann en principio, en los 60, estaba muy abocado al ámbito de las teorías de la organización. Y como ustedes saben, también Manuel García Pelayo, Juan Carlos Rey, bueno, es que en ese momento, en ese contexto intelectual, las teorías de la organización en realidad estaban muy en boga, ¿no? Entonces, por ahí fue que capaz García Pelayo le llegó a Luhmann. De nada. Bien, si más nadie tiene algún comentario, alguna duda, les pediría que para la próxima clase nos vayamos leyendo ¿qué tengo para ustedes en la... Ah, sí, el libro de Javier Torres Nafarrate no lo tenemos escaneado, ¿verdad, Noel? Que por cierto, Noel, te voy a dar acceso al aula virtual para que subas algunos libros que has logrado conseguir y los tengamos allí también. Tengo que buscar, doctor, y acabo de enviar su grupo, el de Poder en español. Perfecto, perfecto. Entonces, léanse ese de Poder, y si logras conseguir el de Javier Torres Nafarrate, buenísimo, ¿no? Y mientras tanto, si no hemos conseguido esos libros, lean En la sociedad de la sociedad lo que corresponde al poder cuando él describe los medios de comunicación simbólicamente generalizados, ¿no? Y pueden también leer el libro de Sociología Política, que lo tienen, ¿sí? Eso mientras se consiguen los demás, ¿sí? Bueno, el de Poder ya lo tenemos, ¿no? Lo acabas de pasarte, si te entendí bien, ¿no? ¿No es? Sí, lo tienen en el WhatsApp. Perfecto. Igual como te comenté, te voy a dar acceso al aula virtual para que por favor subas esos trabajitos que has conseguido por ahí y tengamos un lugar centralizado, pues, donde tener nuestra bibliografía. Bueno, Perfecto. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido de provecho y nos vemos la semana que viene. Buenas noches, profesor. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Gracias, buenas noches. Gracias, Noel, por el aporte. Gracias.